¿Cómo estás? ¿Habías escuchado hablar de la santidad? ¿Qué es lo que te imaginas cuando escuchas esta palabra? Hoy vamos a hablar de cómo un mar de gracia, un mar de amor puede llegar a tu vida. Así que quédate. Muchas veces, ¿sí? Pintar. Siempre. Ajá, exacto. Live. De verdad, no. Nos vemos. ¿Cuál sería tu definición personal de fe? El camino del amor. Muy bien, pues ya la de cajón. Mauricio, hasta me siento raro, padrino, cuando te digo Mauricio, pero porque la gente pues dice, pues, ¿cómo se llamaba el padrino? Bienvenido, que no sabes qué honor es tenerte aquí, la verdad. Siempre hablo de tu amor hacia los demás, de que fuiste cuando llegamos acá a Mérida, nos sentimos acogidos, nos sentimos en familia, Alexis y yo, ¿no? Mau, padrino, tenerte por acá en el canal y más hablando de santidad. De hecho, aquí está José María que nos va a escuchar, que José María es mi hijo. Bienvenido. Gracias, te agradezco mucho. Y partiendo de ahí, ¿qué es la santidad? Porque lo escuché de un sacerdote una vez que decía, cuando tú le hablas a un joven y le dices, tú puedes llegar a ser santo, ellos imaginan que es la señora que se la pasa rezando el rosario en la iglesia, ¿no? Que dices, pues, ¿qué es lo que un joven se imagina sí, pues se puede imaginar al decir, tú puedes llegar a ser santo? Todos estamos llamados a la santidad. Lo acabas de decir, mira. ¿Cuál es la razón, por ejemplo, cuando siembras un árbol de lo que quieras, de naranja, de fresas? Es que te dé naranjas, te dé fresas y que te las puedas comer. Por eso está el ejemplo de la zarza que habla nuestro Señor. La razón de sembrar un árbol es ese fruto, el que tú vas a tomar. Claro. La razón de nosotros es la santidad. La santidad no es algo que se puede alcanzar. La santidad es algo que debe existir en ti. Tú fuiste creado para ser santo. Y ahí es donde todos hemos perdido la dimensión, porque a través de los años se han ido desvirtuando muchas cosas. Claro. En el ego de las personas, en el yo soy, en el yo quiero, en lo que acomoda. Y más porque antiguamente, en los orígenes del hombre con Adán, él fue creado en el amor y para el amor. Y Adán fue creado santo. Eva fueron creados santos. Ambos fueron santos. En un inicio hasta que ellos quisieron ser. El yo soy viene del latín ego. El malo, Luzbel, él no mató, no violó, nada. Él lo único que hizo fue querer ser. Okay. ¿Qué es querer ser? Él fue creado para y por Dios. Y su razón de ser era para y con Dios. Pero Dios nos ha dado a todas sus criaturas la libertad. El libre albedrío es el don más grande que tenemos. En ese libre albedrío, Él decidió no querer estar con Dios. Y Dios, que es omnipotente y omnipresente, que puede estar en todas partes, en su omnipotencia, Él decide no estar donde no quieran que Él esté. Y lo puedes entender perfectamente en la paternidad. Claro. Si tú estás con José María un día y de repente José María te dice no te quiero hablar, pues tú lo dejas y se va y no te pela. Claro. Y tú no lo estás buscando, le respetas eso. Esa distancia que él está generando en que tú no estés, le está generando problemas, que fue lo que le pasó a Adán. Cuando Dios le dice, parirás a Eva, parirás con dolor, tendrás que trabajar para trabajar en el campo y todo eso para comer, te vas a enfermar, no son maldiciones. Simplemente es una consecuencia lógica que Dios le estaba diciendo. Tú, al decirme que no esté contigo, no voy a estar contigo.
al no estar contigo, en ese momento, al Dios alejarse de él, en ese momento Dios ya no lo cuida, ya Dios no lo puede proteger, ya padece frío, ya padece enfermedad porque no está con Dios. Y eso es la palabra pecado. Claro. La palabra pecado significa alejarte de Dios. La palabra pecado significa no querer estar con Dios. Pecado es todo lo que te aleja de Dios. Entonces, sobre ese principio ya entendemos un poquito más claro que nuestra razón de ser fuimos para dar fruto. El fruto de nosotros es la santidad. Claro. Ese fruto, si no se da en ti, es por el pecado. En la medida que tú estás en pecado, es en la medida que no puedes ser santo. Claro. Porque tienes todo para ser santo. Eres hijo de Dios, tienes tu voluntad. Cuando tú fuiste creado, tú fuiste co-creado por Dios y por tus padres. Tus padres aportan toda la biología, tanto en el óvulo como en el esperma. Ahí está toda tu genética, toda tu biología humana para sobrevivir, todas las experiencias y la concupiscencia implícita. La concupiscencia de aquellos alejamientos de Dios o pecados de tus antecesores que plasmaron en tu memoria genética. Y la gente dice, bueno, ¿y yo por qué tengo que estar cargando con el muertito de mi pasado, no? Claro. Pues estás cargando con todo. Los ojos azules que tienes bonitos, pues los heredaste de tus antepasados. Gracias. Tu constitución física, tus habilidades, todo lo que aprendiste, lo aprendiste de ellos. Sí. Heredaste lo bueno y heredaste a lo mejor hasta dinero de tus papás. Entonces no puedes decir, oye, ¿yo por qué voy a heredar las cosas malas? Heredas ambas, claro. Lo bueno y lo malo. Y a él se le va a pedir cuentas en el cielo. ¿Qué pasó con su santidad? ¿Por qué no ejerció su santidad cuando era no muy fácil, pero sí su naturaleza? No es fácil para cualquier planta dar un fruto, es un dolor, es un trauma, es un desprendimiento para la mariposa, el romper el capullo para que salgan sus alas y ser un ser hermoso que vuela y que te vuelve loco de belleza. Era un gusano y tuvo que sufrir en esa transformación para mariposa. Claro. Ese cambio, ese esfuerzo particular es lo que tú tienes que hacer, lo que a ti te toca hacer para justificar tu razón de ser. Tú metes como papá a tu hijo a la escuela. Si tu hijo empieza a reprobar, le dices, momento, yo ya pagué colegiaturas, yo ya te llevé a la escuela, o te di coche para que fueras. Si tú no estudias, hasta ahí llego yo. Claro. Dios te da la santidad, ya la tienes, es parte de ti. Si tú no la ejerces, entonces Dios te va a pedir cuentas. Te va a decir, ¿qué pasó contigo? Claro. ¿Por qué no ejerciste esa santidad? Entonces es como muy evidente y lo que la gente va a decir, no, para mí no es evidente primero porque no tengo fe. Bueno, ¿qué es la fe? La fe no es algo más que entender de dónde vienes y a dónde vas. Si tú desconoces tus raíces, puedes hacerlo. Es como el cuate que es hijo de Pedro Pérez y de Lola Tal y no quiere saber ni de Pedro Pérez ni de Lola Tal. El cuate se cambia de nombre o nunca habla de sus papás, sí. Se aleja de ellos, nunca los va a visitar. Y eso nos pasa con Dios. El hombre tiende hacia Dios. ¿Por qué? El hombre tiende hacia lo bueno, hacia lo bello, hacia lo verdadero y hacia la unidad. La unidad es Dios, porque tú partes del Padre, lo que comenté. Cuando el hombre en la cocreación de un nuevo ser, junto con Dios, aporta el óvulo y el esperma para toda su constitución biológica, Dios aporta parte de sí mismo, que es el alma. En ese momento tú eres biología con todos los
cualidades y defectos de tus antecesores, pero eres divinidad porque Dios aportó en ti una parte de Él, Claro. porque Él es espíritu puro. Esa alma que es parte de ese espíritu puro que aportó en ti, es lo que te va a hacer siempre reconocer lo bueno, lo bello, lo verdadero y tender hacia Él, regresar hacia Él. El hombre parte de Dios, invitado por el hombre en un acto reproductivo natural para el hombre, y no solo natural, que el hombre disfruta. Sí. Y ese ha sido uno de los campos que ha ganado el malo en la tierra. Uno de los campos que el malo ha ganado en la tierra ha sido ese. Vulgarizar, Claro. banalizar algo tan divino como una cocreación junto con Dios. Sí. Un momento que, si dimensionáramos lo que significa, antes de tener una relación con alguien, primero sería el espíritu reproductivo, Sí. el espíritu de cocrear junto con Dios un nuevo ser. Porque no es un cochinito, no es una vaquita donde te apareas con un animal en tu biología para que se reproduzca. Es un hijo de Dios. Wow. Es una criatura divina la que tú estás aportando tu biología, él aporta el alma, pero me vas a decir, bueno, Mao, ¿y qué pasa al final? Pues sí, al final toda esa biología se la comen los gusanos y desaparece. Sí. El alma teológicamente no está, hay muchas teorías y muchas cosas que se han hablado, pero en la relación de toda tu vida se va gestando, en la relación cuerpo y alma, se va gestando tu espíritu, lo que tú eres. Raúl. Wow. Raúl no es ni toda la biología de tus papás y tus antecesores, ni la divinidad de Dios. El fruto entre esa relación, entre ese aprendizaje, entre a eso que le quieras dar la importancia, es al final el resultado que va a haber. Wow. Me vas a decir, pero pues, entonces entre más vives, más tienes el alma. No es cierto. Hay santos que se han propuesto para canonizarlos de 6 meses de nacidos, de 1 año de nacidos. Porque era el bebé que desde que nació tuvo cirugías y 1000 cosas porque tuvo 1000 problemas y él todo lo recibía con amor. Wow. Ese bebé que cuando sufría lo ofrecía. Ese bebé que transformó a la enfermera, al otro enfermero. Hay un caso se llama Antonella en Italia, de una niñita que nació y la enfermera llegó a platicar a su casa, a sus hijos y a su papá, que estaba impresionado porque la niñita, por más que la picaban y más que estaba en todo un proceso de salvarla, la niña no lloraba, la niña sonreía, la niña veía con unos ojos de amor a quien estaba atendiendo. Cuando le platicó eso a los hijos quisieron ir al hospital a verla, la fueron a ver y se transformaron. Y le platicaron a sus compañeros de la escuela, luego toda la escuela quiso ir. Los niñitos le platicaron a los papás de todo el pueblo empezaron a ver a Antonella, empezó a haber problemas en el pueblo, y cuando alguien se enfermaba le pedía a Antonella y se curaba. Entonces empezó a interceder. Antonella estaba en común unión con Dios. Claro. Y entonces cuando alguien está en común unión con Dios, pues puede interceder. Antonella intercedía, murió Antonella a los 8 meses de nacida, se transformó todo el pueblo. Wow. Obviamente en Roma es un proceso muy complejo y pues, no trascendió como tal, pero en todo ese pueblo ella es santa. Wow. En Italia, ahí está ella. Tú llegas al pueblo y te dicen de Antonella y no está canonizada, pero tienen un problema en el pueblo y piden por ella y pasa. Wow. Y que de repente la nevada tal o el problema tal, le piden a Antonella y se soluciona. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que en su vida cayeron, que en su vida manejaron mal su vida y desgraciadamente pecaron. Rechazaron a Dios. Sí. Como tenemos muchos santos que lo han hecho, que en su vida fueron tremendos. Sí. Pero después cuando reconocen a Dios, entonces mueren a ellos mismos y empiezan a vivir su razón de ser la santidad y se convierten en santos.
Es como dijo Dios, yo hago nuevas todas las cosas, ¿no? Es cuando se Claro, pueden hacer. aquí ve la parte interesante. Los santos que desde chiquitos fueron santos están incorruptos. Tú los ves, los santos incorruptos en el mundo son miles. Donde llegas, tienen 500 años, 700 años de muertos, los tocas, están calientitos, están suaves, todo. La mayoría de los santos de antes del medievo, o no me acuerdo si fue en el Renacimiento, en qué época fue donde decidieron cubrirlos de cera. Porque bañar un santo era un problema, que era el problema con San Charbel. Lo tenían que estar bañando diario porque San Charbel sudaba todos los días, y sudaba un aceitito y olía a rosas, y la ropa se la tenían que cambiar porque le empapaba. Entonces los monaguillos tenían que estarlo bañando, cambiando, volviéndole a poner la de esta. San Charbel murió en 1800 y pico. Esto te estoy hablando que ocurrió en 1930 y tantos, o 40 y tantos, y luego en 50 y tantos, que lo sacaron de la tumba para decir, oye, estaba brotando agua de la tumba porque de él brotaba agua. Pero, y científicamente, pues es un milagro que una gente pueda generar tanto líquido sin consumirlo, ¿no? Él mismo. Claro. Incorrupto te refieres a que... Como tú y como yo. Pero están, o sea... Están dormidos, su cuerpo no se puede corromper, porque la enfermedad y la muerte es consecuencia del pecado. Wow. Cuando un santo desde chiquito vivió su santidad, que Adán y Eva no estaban dispuestos, no estaban creados o diseñados por Dios para morir. Ellos estaban hechos para vivir la eternidad. Pero ellos, al decidir alejarse de Dios, al pecar, mueren. Y entonces ya no pueden estar con Dios. Ese cuerpo ya no es un cuerpo celestial como el que vamos a tener al final, que eso bíblicamente se habla muchas veces de los cuerpos celestiales, que el día del juicio, cuando venga Jesús, se reconstituirán todos los seres, y sus nervios y todo, y se crearán los cuerpos celestiales en los que vivirán eternamente. Porque nosotros no somos espíritu puro, solo Dios. Claro. Ni somos ángeles. Claro. Nosotros somos humanos, somos criaturas de Dios. Sí. Que María fue el modelo que Dios tomó para diseñar al hombre, para crear al hombre. Porque Cristo está creado por la biología de María, que era pura, que era perfecta, que era inmaculada. En esa imagen de María y de Cristo, Dios que es atemporal, que vive el presente y el futuro al mismo tiempo, como cuando vivió cómo iba a ser Jesús y María, en base a eso crea a Adán y a Eva. Que esa es la parte hermosísima, pero esa es una teología que no está comprobada. Claro. Es fe. Aquí es donde estamos hablando. ¿Qué es la fe? Claro. La fe es tu razón de ser. Tú naciste para regresar al Padre. Claro. Sales de la casa del Padre para regresar al Padre y anhelas toda tu vida estar con el Padre. Toda tu vida anhelas estar con Dios. Pero ¿qué nos pasa? Desde chiquito los papás empezamos a echar a perder a los hijos. No hagas esto, si haces esto, pórtate bien, ahí viene el tío. Viene un cuate con una máscara horrible y tu hijo se asusta y le dice, no te asustes, mire, es una máscara. El niño tiene una sensibilidad natural en su espíritu para reconocer lo que no es bello, lo que no es bueno, lo que no es de Dios. Claro. Lo repele, pero tú no, tú se lo refuerzas. Se asusta en una película, no, mira, ve, es algo creado, no es verdadero. Sí. Y empiezas a dañar esa almita de un niño, que hoy precisamente, la lectura de hoy habla de eso. Habla que más nos valiera que nos amarraran una piedra de molino, un círculo gigantesco de piedra que pesa todo, al cuello y que nos tiraran al mar, antes que dañar un pequeño. Wow. Antes que afectar esa pureza, esa belleza, esa santidad nata de los niños. Sí. Los niños nacen santos. Sí. Con el pecado original, claro. Ahí me va a corregir un teólogo, completamente. Con el pecado original que es borrado con el bautismo. Claro.
Por eso al hijo no hay que esperarte a tener dinero para la fiesta. Sí. O sea, bautízalo, luego haz la fiesta. En 2 años, en 3 años, el tiempo que tengas el dinero que quieras para armar la pachanga. Sí. El bautizo, entre más se tarda, decía el Padre Pío, es como una mesa. Si una mesa está sucia y no le limpias el polvo, porque eso decía de la confesión, Sí. se va impregnando ese polvo. Por eso hay que estar limpiando ese polvo constantemente, Sí. para que no se impregne. Esa es la confesión. La confesión que se pide, la confesión continua, que luego algunos sacerdotes por el problema de tiempo se molestan porque pues, vino y me confesó 2, 3 cosas que no. Confiésale todo lo que te aleje de Dios. Sí. Si tienes la oportunidad, si hay otras personas que no se han confesado y tú le llegas a quitar tiempo al Padre, pues sí, ¿no? Hay que distinguir entre lo que verdaderamente es pecado y entre lo que son escrúpulos. Porque también hay los falsos escrúpulos, que es esa humanidad, el creerme yo bueno, el creerme santo, el querer yo. Ese yo, ese ego, fue lo único que dijo Luzbel, ¿eh? Luzbel era el ángel más cercano a Dios, el más bello. Claro. Y él dijo, Yahvé, que quiere decir yo soy en griego. Wow. Que quiere decir en español yo soy, en griego quiere decir ego. Él dijo, y Dios dijo, perfecto, quiere ser. En la medida que se aleja Luzbel de Dios, en esa medida es en la que se empieza a deformar y pierde toda virtud, pierde todo amor y pierde toda gracia por estar alejado de Dios. Wow. Y eso pasa con nosotros cuando nos morimos. Si nosotros nos morimos y en el juicio final Dios es el único que te salva, porque tú no te puedes salvar. Sí. Dios decide salvarte y purgarte en el purgatorio, que te permite en el purgatorio, que el purgatorio es una estancia donde ves la divinidad, la preciosidad, los mares, los cielos divinos, todos esos seres que han trascendido en belleza. Porque el cielo no es un foco como nos hacen ver, que te mueres y pasas por un túnel y del otro lado hay un foco, una luz que te ilumina. La palabra luz significa, el negro no es el contrario del blanco. El negro es la ausencia de todos los colores y el blanco es la presencia de todos los colores. La luz no es el contrario de la oscuridad, es la presencia de todo. Esa es la luz y la oscuridad es la ausencia de todo. Dios es la presencia absoluta, es todo. Entonces nosotros Dios sería absurdo que nos pusiera playas, mares, océanos, seres bellísimos, plantas hermosísimas, y el día que nos muramos, estar viendo una luz, un reflector enfrente de nosotros. Sí. Por eso nadie quiere morirse, por eso todo el mundo teme. No. Si Dios aquí en la tierra te enseñó la belleza de las flores, es como un laboratorio la tierra donde Dios de seguro esas flores van a ser flores celestiales y donde de seguro los animales que salvaron la vida de alguien, no es el perrito donde la señora por no querer tener un hijo quiso tener un perrito. Sí. Me estoy explicando, es su decisión y muy respetable. Y lo quiere crear como perrito, su decisión, muy respetable. Pero no es un hijo. No. Un hijo es sangre de tu sangre. Y puede ser un hijo no biológico, ¿eh? Claro. Puede ser un hijo que tú adoptes. Y va a ser sangre de tu sangre porque vas a derramar la sangre por él. Sí. Te vas a desvelar por él, no vas a dormir, no vas a comer. Vas a dejar todo por él. Eso es un hijo. No es solo parir una criatura. Claro. Un hijo es en quien tú derramas el amor. ¿Qué es el amor? Otra palabra que en los años 60 la despedazaron. Te hicieron creer que el amor era propio del hombre. El amor no es propio del hombre. El amor es propio de Dios. Dios es amor. Entonces, el día que tú te mueres, no solo ves un reflector, sino vives en plenitud de ese amor. El amor que tú sientes es la parte de tu alma, donde al irse gestando tu espíritu todos los días en la relación con tu cuerpo, tú decides o alimentas el cuerpo en un narcisismo, haciendo ejercicio, alimentándote de una manera particular. Momento. El cuerpo sí es el templo de Dios. Hay que cuidarlo como el templo de Dios. Pero el cuerpo de Dios, tú cuando vas al templo de Dios vas a adorar a Dios, no vas a adorar el templo.
Tú no debes de adorar tu templo. Tu templo debe de adorar a Dios. Tú tienes que preparar tu templo para que pueda habitar Cristo en perfección. Porque Dios en tu nacimiento te aportó parte de Él mismo, que es el alma. Sí. En el bautizo entra en ti el Espíritu Santo. Te ungen para que el Espíritu Santo entre ti, te quita el pecado original y el Espíritu Santo habita en ti y en ese momento eres sacerdote, eres rey, eres profeta. En el momento que el Espíritu Santo entra en ti. Entonces ya tienes en tu cuerpo a Dios, tienes al Espíritu Santo y en la primera comunión, la comunión, que es un don que solo los católicos tienen. Todas las religiones son buenas. Todas las religiones son perfectas. Toda la religión significa, es el medio que yo tengo para que me acerque a Dios. Pero Cristo vino y fundó la religión católica. Católico significa universal. Creó la religión católica donde te comes su cuerpo y bebes su sangre para hacerte uno con Él y Él uno contigo. Y ahí entra lo que tú dijiste. Él es un océano infinito de amor que cuando tú te lo comes no es que Él entre en ti, ese océano no puede limitarse a ti, Claro. sino tú entras en ese océano. Él entra en ti, tú te haces parte de ese océano. Y también te haces parte de ese océano de amor. No puedes no ser santo cuando comulgas. Claro. No puedes no vivir la santidad cuando Cristo habita en ti. Pero si yo estoy yendo a misa y me encuentro a Juan, a Chío, a Peris, a tu amigo, me distrae el perrito, me distrae tal cosa, y comulgo sin pensar qué está pasando. En ese momento Cristo entra en ti y vive tu miseria, y vive tu porquería, y vive tu nada, y tú mismo lo estás rechazando y sacando. Tú no quieres que Él habite en ti. Que si tú te preparas, antiguamente había el ayuno de un día, porque antiguamente la gente comulgaba una vez a la semana. No tenía el don que tenemos de poder ir a misa diaria. Claro. Se preparaban toda la semana para comulgar y el día anterior no comían nada para preparar su cuerpo donde nada más Cristo entrara en ese cuerpo. O sea, era un amor increíble. Una de las gentes que quiero, admiro y respeto un día me dijo, mira, Mao, si comulgar costara $1,000,000, tendrías a todos los hombres ricos de México comulgando. No dimensionamos el valor de la Eucaristía. Como es gratis, como está ahí, como cualquier sacerdote, que no es cualquiera, es un ministro de Dios hermoso, que dio su vida a Dios. Sí. Pero la gente dice cualquier, o sea, donde hay muchos sacerdotes que le están consagrando ese pan y ese vino para que ellos en Cristo, como Cristo, hacen que Cristo se transubstancie en ese pedazo de pan y en ese vino se transubstancie en su sangre. Ya no es un pan, ya no es vino. En ese momento aparentemente es pan, aparentemente es vino, pero se ha demostrado en todas esas programas que a lo mejor tú debes de haber hecho sobre milagros eucarísticos, donde el peso atómico de las moléculas cambia, eso es un hecho científico, en el momento que se consagra, en que la sangre que atómicamente cambia las moléculas, se convierte en miocardio del corazón, células, dices, ¿qué es esto? Sí. O sea, es Dios que habita ahí para que pueda habitar en ti. Antiguamente no se guardaba Jesús. Antiguamente no se almacenaba Jesús en los sagrarios. Era algo reprobable. A Dios lo estás encerrando muerto de frío en una copa. Dios que de su omnipotencia y su omnipresencia se hace chiquitito hasta entrar en ese pedacito de pan. Imagínate, omnipotente, omnipresente, del tamaño más grande que todo el universo, que sea el tamaño del universo, de la tierra, de tu estado, de tu iglesia, y se mete en un pedacito de pan. ¿Cómo sufre? La gente dice, ¿por qué va a sufrir Dios?
¿Tú te acuerdas en la antigüedad que había unos cirqueros que se metían en una cajita y se... Sí. A ver, métete en una cajita y quédate ahí día y noche en la... Se llama la impotencia, que te encierren. Es uno de los efectos de la claustrofobia donde la gente teme. Sí. O sea, tú imagínate Dios que pierde todas sus potencias, que se anonada y es víctima en fechas como el Halloween que acaba de pasar y todo ese tipo, donde se roban esas hostias para profanarlas, para apuñalarlo, para defecar en él, para hacer todas las peores cosas terribles. Claro. En él, ahí está presente, no se puede salir de la Eucaristía. Cristo cuando se transubstancia, se anonada. Y eso es lo que San Pablo define perfectamente. Es un crimen eso que hacemos. Sí. A Dios lo anonadamos, lo transubstanciamos en un pan y en un vino y lo abandonamos. Por eso es la adoración. Por eso las gentes que podemos intentar ir al sagrario, acompañarlo tantito, Claro. día y noche muriéndose de frío y de dolor en una copa de metal, porque es más fácil, porque así si no viene el sacerdote, pues le pueden dar la Eucaristía a quien quieras. Más fácil, pues porque ahí está y es la reserva, como si fuera papitas, o sea, la reserva de papas. Estás hablando de Dios, Claro. estás hablando de quien dio su vida por ti, de tu único amigo, de quien te ama con todo su corazón. Y si cuando entra en ti Cristo, que ahí es donde se perfecciona la Trinidad en la comunión, y entra Cristo en ti y te olvidas de Él, eso es reprobable. Porque si Cristo entra en ti y lo acoges y lo abrazas y lo gozas, como cuando es el encuentro de los amados, cuando encuentras a tu amada o a tu amado y lo abrazas y lo sientes y sientes su corazón como palpita junto a ti y sientes la tersura de su piel y sientes su amor, vuelas. No necesitas comer, no necesitas dormir, no necesitas coche, no necesitas casa, eres pleno, eres feliz en el amor. Correcto. Si eso no ocurre en ti cuando comulgas, analízate, porque Dios está ahí. Es un hecho científico. Yo estudié en Harvard y en Harvard había un estudio picudísimo sobre la presencia real de Cristo en la Santa Eucaristía. Y si no crees tampoco en ciencia y crees que la Universidad de Honolulu, la de Harvard, la de Texas, por ejemplo, que han hecho estudios en profundidad, créele a los satánicos. Wow. Ahí está. Los satánicos creen que los católicos no creen que Cristo está presente en la Santa Eucaristía. El satánico cree 100% al grado que pagan $1,000 por cada hostia consagrada para profanarla. Claro. Y no la pueden tocar, te dan unos pañuelos especiales donde al católico al que sobornan con los $1,000 para que vaya por la Santa Eucaristía, él la pone y ellos a distancia empiezan a abrir el pañuelo y luego lo cierran, dicen aquí está. O cuando se los quieren cotorrear y les quieren dar de las obleas Claro. sin consagrar, ellos luego lo dicen, aquí no está Cristo. Los satánicos creen, el 100% de los satánicos, que Cristo está verdaderamente presente en la Santa Eucaristía. Y el 99% de los católicos no cree que Cristo está presente. Cree que es un ritual, cree que es una memoria, porque en la traducción de el arameo, que era el idioma de Jesús, al hebreo, al latín, al español, la palabra adecuada es hagan esto en memoria mía. Entonces, pues mucha gente se disculpa. Y por eso te lo dan como papas fritas en la mano. Los sacerdotes que no creen en que Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía, Te lo pone en la mano. no les importa que se caiga al piso. Porque Cristo no está en el total de la Eucaristía, está en cada partícula de la Eucaristía, ellos lo saben perfectamente. Cuando partes una Eucaristía, caen pedazos de Cristo por todas partes. Sí. O sea, Cristo está verdaderamente presente en cada una de esas partículas de la Eucaristía. Si te lo dan en la mano, observa. Tú observa y el sacerdote lo ve. Primero, el satánico ya tiene una manera de robarse más fácil las Eucaristías. Ya no tienen que pagar $1,000. Sí. Ya cualquiera hace como que se la mete en la boca, que es el acto fácil de magia, ¿no? Cierras tu mano y no te lo ven. Y eso ocurre en las misas, en todas las que lo dan en la mano, ocurre constantemente. Claro. Pero el sacerdote teme por su vida, dice, no, yo no me voy a infectar. O sea, el sacerdote no cree en el principio básico. Dios no te va a enfermar, Dios no te va a dañar, Dios no te va a contagiar.
La Agenda 2030 y la ONU y la Organización Mundial de la Salud dijeron eso porque eso lo están peleando desde los años 60. En los años 60 en Estados Unidos esto se peleó, que Cristo era, la Eucaristía era una manera de transmitir virus y todo. Ahora ya lo patentizaron y lo creen aquellos sacerdotes que no creen que está verdaderamente presente. Tú, cuando ves que un sacerdote te lo da en la mano, ya sabes que él no cree que Cristo está en la Eucaristía. Sí. Y es un ministro por el que hay que orar, hay que amarlo mucho, sí, porque tiene una carencia y una necesidad de amor tremenda. No ha sido acogido por su comunidad, sí, que es nuestra obligación, acoger a los sacerdotes, cuidar a los sacerdotes, sí, llenarlos de amor para que puedan reconocer el amor de Dios. Sí. Porque son niñitos que muchos de ellos entraron al seminario a los 14 años, alejados de sus padres, sí, en la soledad, pues viven la soledad, la falta de amor, no conocen el amor, no conocen la identidad familiar. Claro. Un sacerdote que se hizo sacerdote en el seno de una familia de amor, sí, va a creer que ahí está Dios y por eso se va a hacer sacerdote. Por los sacramentos, claro, lo sagrado. Sí. Lo sagrado no es los sacramentales como nos confundimos, ni los lugares. Lo sagrado, los sacramentos son claramente el bautismo, la confirmación, el matrimonio, la unción sacerdotal o la unción de los enfermos, la confesión. Eso es sagrado. Es lo más sagrado que Dios puso aquí para que vivieras tu santidad. Wow. Tú tienes todo para ser santo. Tienes los sacramentos. Podrás tener un sacerdote que no te dé un testimonio o un laico que mucho menos, que te alejan de Dios como el de la piedra en el cuello. Pero ahí están los sacramentos. Claro. El que ya te escuchó y ya sabe de ti que esta es la realidad, en él está cegarse. En él está no querer dar ese brinco al aire, a decir, Dios mío, creo en ti y me aviento al aire. Por una novia te robaste el coche de tu papá para irla a ver, o a lo mejor, no sé qué peripecias hiciste, la flor la cortaste del jardín de la vecina para llevársela. Sí. O sea, rompiste todas las reglas por amor. Claro. Pero por Dios, no, yo no creo en Él. A mí si no se me aparece y yo no lo veo, yo no voy a creer, como dijo Santo Tomás. Si yo no meto mi dedo dentro de sus llagas, yo no voy a creer. Y él era un hombre de Dios, era un judío estricto, era un judío que llevaba la religión y la fe porque Dios es lo que les había enseñado durante miles de años. Sí. Tú no creas, tú hasta que no lo vivas. Y se apareció Cristo en cuerpo y alma. Sí. No hay que confundir eso. La gente cree que Cristo se apareció en espíritu. Cristo se apareció en cuerpo y alma, y donde se ha aparecido Cristo en la historia de apariciones de Jesús a las santas en la iglesia ha sido en cuerpo y alma. Con los discípulos y los apóstoles se les apareció y les decía, cóceme un pescado, o él estaba cociendo un pescado y se lo comía para ver que no pasaba el pescado y que era transparente. Él tiene un cuerpo celestial. Y se lo dijeron a Cristo. Aquella gente que se abandona, que dice, no, primero está mi familia antes que Dios. Yo, mi máximo son mis hijos. Se lo respeto. Pero que recuerde una cosa que es patente y muy evidente. Todos estamos hechos para ir hacia Dios. Si tú no vas hacia Dios, porque Cristo lo dijo claramente, dice, en el cielo no hay esposo o esposa, cuando le hicieron la trampa de con qué esposa o con quién vas a habitar en el cielo eternamente. Claro. Muchos van a estar felices de decir, menos mal. Es un chiste. Pero en el cielo ya no, lo dijo Cristo, ya somos criaturas celestiales, que vivimos en común unión con Dios. Y que muy probablemente va a haber océanos, y que muy probablemente va a haber cielos, y que muy probablemente existen miles y millones de planetas. No solo en nuestro sistema solar, en el universo. Claro. O sea, no podemos sentirnos aquella pulga que está en el perro y que le agarra de un pelo al perro y que dice, muévete a la derecha, muévete a la izquierda. El perro con que se rasque tantito sale la pulga volando. Claro. Es el problema de nosotros. Nos creemos dioses. Ese es lo que te quiere hacer el dinero creer,
Sí, ¿Por qué vas a un restaurante? Porque cómo te tratan. claro. Te hacen sentir Dios. Mm, Señor, pase, usted es más que yo, pase usted. sí. Señor, yo lo sirvo, yo le doy. Mm, Y por eso Cristo dijo, el que quiera ser el primero, que sea el el último. último. Que todos, imagínate que todos nos sirviéramos y todos nos abandonáramos a todos y todos hiciéramos sentir al de junto lo que es, una criatura divina, hija de Dios. No habría policías, no habría cerraduras, no habría... Yo creo un Ferrari, pues que todos usen el Ferrari, ahí está. Sí, Creo un invento que les sirva a todos, úsenlo. claro. No lucro con ello para Sí. que se aleje la gente de Dios. Es un tema muy particular para otra charla. Sí. Aquí el tema es, la santidad está implícita en todo. Desde que naces, desde que Dios es parte de ti, desde que el Espíritu Santo se hace parte de ti, desde que Cristo habita en ti, desde que tienes todos los sacramentos para caer. Nuestra diferencia entre los ángeles y nosotros es que los ángeles son atemporales y nosotros somos espaciales. Nosotros vivimos un espacio. El tiempo es espacio. El tiempo es un momento entre dos espacios. Nosotros vivimos 100 años en nuestro cuerpo, 105, 110, podrá vivir alguien 130, no más. Esta biología no habita más de 100 y pico de años. Esta biología se va a acabar. Quien crea que somos pura biología, qué pena me da, me daría pavor la vida si yo creyera que sería pura biología. Que voy a nacer, crecer, reproducirme y morirme y no ser nada y no trascender, Claro. me daría pavor. Yo sin Dios me daría pavor enfermarme, me daría pavor mi trabajo, me daría pavor el dinero, me daría pavor todo. Sin Dios, yo al estar abandonado a Dios y me enfermo, pues es bronca de Dios, no es mía, ¿eh? Yo voy a hacer lo que esté en mis manos por hacer. Si me muero, me morí, Dios, llegó mi tiempo, es perfecto. Yo voy a trabajar en lo que tengo que hacer lo mejor y que me guste, y que quiera hacerlo, y que sirva, y que le funcione a los demás. No trabajo para quitarle su dinero a los demás. Claro. Donde el dinero se vuelve tu Dios. Yo trabajo para cumplir la misión que Dios me puso y que en ese trabajo pueda acercar a la gente a Dios y que en ese trabajo pueda haber en la gente a Dios. Y esa es la santidad. Esa es la fe. Claro. Esa es nuestra realidad. Podemos evadirla. Sí. Podemos inventar el cuento que quieras, porque ahora la iglesia ya no es vertical. La iglesia nace vertical. La iglesia nace de la tierra para el cielo. Y todo en función y con la mirada en el cielo. Ahora no. Ahora, como la cruz de Cristo. La cruz debería de ser cuando muere Cristo y da su vida por nosotros, ya establece la cruz como que nuestra vida debe ser vertical y horizontal. Somos cuerpo y alma. Usa este cuerpo para ganarte el cielo. Sí. No uses este cuerpo para tu placer. Claro. El placer viene implícito. Cuando tú sirves a alguien, te gozas. Cuando alguien te sirve, te gozas. Sí. Cuando pruebas un manjar, te gozas. Cuando haces algo que sirve a la humanidad, lo gozas. Un atardecer lo gozas. El gozo viene implícito en vivir. Desde que te levantas y vives esa plenitud con Dios y vives ese amor con Dios, en ese momento todo brilla, en ese momento todo es precioso. No hay el vecino que aunque te haga el peor gesto, la peor grosería, que te va a amargar el día. Al contrario, lo amas a tu vecino y dices, pobre cuate, ¿qué debe de tener adentro alguien para dañar a otra persona? ¿Qué debe de tener adentro alguien? Qué dolor, qué maldad. ¿Qué le hicieron a ese niño que ahora es un hombre amargado, que ahora es un hombre despedazado? ¿Quién arrancó esa santidad? Otra vez, que más le valiera que le hubieran amarrado en el cuello. Por eso tantas personas están en el purgatorio. Por esos hijos, por esa gente que despedazaron en el mundo y esa huella que no han, que en vez de utilizar su vida en plenitud, que esa es la santidad, en fe, que esa es tu razón de ser, en función de Dios, que es ese Padre que te ama. Sí. Dios es un Padre que te acoge, es un Padre que te ama, es ese Padre que te dice, te amo
con un amor puro. Si nosotros que somos malos, nosotros que no sabemos ser buenos, hacemos eso con lo que hacemos con nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Sí. Nos preocupa que un hijo esté enfermo y no tenemos para el hospital. Que no te preocupe a ti, que le preocupe a Dios, porque a Dios le importa más Él que a ti. Tú no dimensionas el amor que tiene Dios por tu hijo, mucho mayor que el tuyo. Si tú le abandonas a Dios a tu hijo, a mí me tocó con mi hija Valeria en los votos que teníamos de pobreza y de humildad. No tenía yo para el hospital, no tenía para el doctor y Valeria estaba gravísima, mi hija. Le dije, Dios mío, tú me la diste, tú me la quitas. La abracé en la noche y me quedé dormido. Al día siguiente estaba Valeria jugando, yo me desperté y me fui con mis chavos de la calle. Wow. Dios obra en todo segundo de tu vida cuando lo invitas. Sí. Y no es, lo invito con esta oración de Dios, baja, soy del tal y yo, y te las manos y te pongo y yo lo invoco y yo te curo. No, Dios es Dios. No necesitas hacer tanta faramalia que ahora la gente necesita para creer en Dios porque ve milagros y porque ve todo en las reuniones de adoración o etcétera, de invocaciones al Espíritu Santo. Dios obra perfecta, matemática, pura, omnipotentemente en nuestras vidas segundo a segundo si lo dejamos. No necesitas, Hare Krishna y vamos y te pongo. No lo necesitas. Tienes un sacerdote que tiene ungidas las manos, que tiene ungida la boca, que tiene ungida la nuca, la cabeza, para que en un sacramental te haga una oración de la unción de los enfermos para que te levantes. Yo he sabido de niños moribundos que la mamá, en vez de correr con el doctor, corre con un sacerdote, le da la unción de los enfermos y el niño revive en ese momento y ahí están. Wow. Existe. Sí. Y vas a decir, sí, pues es un acto de fe. Claro, Cristo lo dijo. Tú le dices a este árbol, quítate de ahí y vete allá, diles a la montaña y se mueve. Pero no es fe. Fe significa me abandono en Dios y Dios obra. Sí. Y Dios mueve la montaña. Tú no mueves la montaña. Claro. La fe no es creer que tú puedes mover la montaña, porque seríamos tontos. Es creer que hay un Dios que te ama, que le importas y que necesitas pasar a través de esa montaña y la va a mover. Si Dios cree que tiene que moverla. Y si no, estréllate contra la montaña por tu ego y por tu soberbia de querer que se mueva la montaña. Si tú en oración le dices, Dios mío, esa montaña está impidiendo que pase el agua para que tanta gente pueda ver, yo te aseguro que va a pasar algo para que se desmorone esa montaña y se va a abrir. Mientras el objetivo sea el amor, porque Dios es el amor, como dije en los años 60, dijeron, amor es darle una flor a tu novia, amor es comprar una cartita, amor es... No es cierto, el amor no es propio del hombre, el amor es Dios mismo, el amor es abandonarte en el amor a quien te amó y quien te ama como nadie para que pueda obrar. Este mundo fue creado para que Dios pueda obrar, por eso mandó a su Hijo, por eso creó Dios este mundo para su Hijo, por eso Dios creó a la Virgen perfecta y pura para que tuviéramos una madre perfecta. Yo soy el peor papá del mundo. ¿Cuántas mamás hay que no son buenas mamás? Pero tienen mis hijos a Papito Dios. Sí. A mí que no me pidan cuentas, que se lo pidan a Dios. Yo me voy a condenar a lo mejor. Pero ellos no tienen por qué. Porque tienen un padre que los ama con todo su corazón. Y tienen una madre que es la Virgen que los abraza, que los cuida, que los custodia con su manto y ternura y que les dice, te amo. Aquí estoy, mijito. Porque fue Dios el que nos la dejó. Aparte, esto no es fe ciega. Cristo lo dijo claramente.
Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Él nos legó una paternidad pura y divina. Puede haber padres terribles, y los hay. Lo hemos vivido, nosotros trabajamos en calle, violando, quemando a los seres que deberían de amar, que deberían de haber cuidado, torturándolos por sus enfermedades. Hay que orar, no hay que maldecir a esos seres. Hay que orar por ellos. Qué despedazados, qué les debieron haber hecho a esa mente para romperla. Y entonces al hijo, acogerlo nosotros. Es ese que está en la calle pidiendo limosna, es ese que está fuera de un lugar queriendo salir adelante, es ese que llega a pedir un trabajo y no sabe ni cómo pedirlo, es ese torpe que no sabe hacer algo y que tú lo puedes enseñar y que tú lo puedes acoger. Entonces es Cristo que cuando comulga sale a la calle a servir. Tu cuerpo está hecho para eso, para que Cristo habite en él. Y Cristo habitando en él va al más necesitado, va a tu prójimo. Por eso tú tienes que ver en tu prójimo a Cristo. Y tu prójimo puede ser ese vecino horrible, desgraciado, que te ha hecho las peores cosas en tu vida. Ahí está Cristo. Y tú tienes que hacer que no se condene, que no se haga propiedad del maligno, que no caiga en lo más terrible del infierno, porque lo llora Cristo y mamita María terriblemente. Lloran cada alma que se pierde, la sufren al grado que Cristo sudaba sangre en el huerto de los olivos, cuando veía cómo nos íbamos a perder. Cómo verdaderamente teníamos todo para salvarnos y no lo hicimos. No va a haber nadie que llegue el día del juicio frente a Dios y que diga, perdóname, yo no lo tuve. Porque hasta aquel que no lo tuvo, donde nosotros fue nuestro prójimo y no actuamos, entonces nuestra responsabilidad, no la de él. Y nosotros vamos a ser juzgados por eso, no él. Él va a ser juzgado por su fe, su religión. Como dije, todas las religiones son buenas. La palabra religión viene de religar y religere, lo que te une a Dios. Es una persona que quiere llegar a Dios. El que está en una religión es alguien que anhela estar con Dios. ¡Padre! Hermosísimo, es un don de Dios. ¿Me vas a decir que padre, en la mejor religión es la católica? No, agárrate como católico, porque tienes a Cristo en ti, porque tienes la comunión en ti, porque tienes la confesión en ti, porque tienes todos los sacramentales, el matrimonio, en vez de vivir como perro, ahí apareándote, no vives la pureza y la perfección de un hijo de Dios, verdaderamente en una familia de armonía, de amor y de dulzura. No la vives porque no quieres. Porque si tuviste el don de ser católico, ¡wow! Y si no lo aprovechaste, agárrate. Dios te va a pedir cuentas. Te va a decir, te di todo. Es el millonario que Dios le dio las empresas, que les dio las casas, que les dio todo. Y él se dedicó a la gula, a la ambición, es el mal administrador. Todos somos administradores. Por eso la parábola del administrador. No tenemos nada, no nos pertenece nada. Todo es de Dios y es para que nosotros lo administremos. ¿Me va a decir el dinero es de Dios? No. El dinero, como el mundo, es del amo del mundo, porque Cristo lo dijo. Dios, cuando Luzbel se quiso alejar de Dios, el ángel, el arcángel Miguel dijo, Mijael, por eso le decimos Miguel. ¿Qué quiere decir? ¿Quién como Dios? Y él lo que dijo fue, no. Luzbel dijo, yo quiero estar alejado de ti. Dios no lo destruyó porque Dios es puro amor. Era una criatura que él había hecho. ¿Quieres vivir alejado de mí? Perfecto, vas a habitar en el infierno. Inferno, ¿eh? Ferno es abajo del cielo, ¿eh? Donde estamos. Pero tú tienes la oración para que aquí no sea el infierno,
para que aquí vivas, Incheli. En la oración baja Dios, en la comunión baja Dios y está el cielo habitando contigo. Ese es el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Tu pedazo de cielo lo puedes tener por una invocación perfecta, como es la oración perfecta. No tienes que inventar oraciones, yo y tu ego de yo y perfección. Dios ya sabe qué quieres. Dios es el amor. Y Luzbel habitaba en infierno, hasta que Dios quiso en la tierra donde habitaba él, infierno, crear el paraíso. ¿Para qué? Porque Dios en su omnipotencia y omnipresencia, él sabía en el conocimiento que Adán y Eva, si los hacía espaciales y temporales y tenían contacto con el amo del mundo los iba a querer influir para que estuvieran con él. Y Dios, ya todos los ángeles caídos que tenían que caer ya cayeron. Ahora están los humanos que quieran vivir con los ángeles caídos. Los que quieran habitar o en la tierra o en infierno. Esta tierra se va a acabar. Sí. Y va a haber quien se va a quedar en la tierra, porque lo dijo Cristo claramente, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. O donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Aquel que mató por un coche, va a estar en ese coche todo el tiempo, No va a trascender al cielo, se va a quedar en ese coche. O el que mató por una casa o por una propiedad o por dinero, va a estar ahí custodiándolo. Son los famosos seres que muchos llaman que están aquí. Como almas en pena o algo así. Están cuidando por lo que quisieron quedarse. Wow. Están en ese tesoro, están en esa casa, en ese coche. Qué tristeza que te mueras y tengas que estar eternamente cuidando algo que no puedes. Imagínate, la impotencia, no pueden ni tocar el coche y se suben a su coche. El coraje, la envidia o que habitan en la casa que él mató por esa casa. En nosotros está donde queramos tener nuestra mirada. Donde queramos estar después de este espacio, que es un espacio que no existe. Por eso al amo del mundo se le llama el amo de la mentira. Por eso se dice que toda la maldad es mentira. Porque ante el infinito, el tiempo no existe. El tiempo es un espacio. Cuando se acabe este espacio, en nosotros a los 100 y pico de años, o en la Tierra en 10,000, 20,000, 30,000, los años que quieras, se va a acabar este espacio. Y viene la trascendencia, viene la eternidad. Ante la eternidad, por lo que perdiste la eternidad, no existe. Todo aquello por lo que abandonaste a Dios, no existe. Todo aquello por lo que pudiste hacer por tu prójimo, no existe. Realidades que tenemos que escuchar. Mauricio, ¿aquí tienes algún santo que digas, estos son mis favoritos? Todos. Te digo una cosa, los amo. Amo a los santos. Te voy a platicar que para mí, en mi vida mezquina, han sido mi luz siempre. ¿Por qué? Porque cuando sé de un santo y empiezo a leer su vida, empiezo a ver mi fragilidad y empiezo a ver su fragilidad. Empiezo a ver mi mundaneidad y su mundaneidad. Y empiezo a ver cómo la trascendieron. Y son mis maestros. Los santos son nuestros maestros. Es la gente que ya pasó por esta tierra y salió victoriosa. Y Dios les permitió, porque ellos decidieron quedarse, seguir sirviendo a la gente en la tierra. Es su voluntad. En vez de estar gozando en el cielo, vivir nuestras miserias y al mismo tiempo gozar el cielo. Wow. Como tu ángel de la guarda. Tu ángel de la guarda la gente no dimensiona. Tiene más poder que Luzbel, porque ve a cara a Dios siempre. No necesitaremos ni de exorcistas ni de exorcismos.
Si tuviéramos fe, le diríamos, angelito de la guarda, libera a esa pobre persona. Y tu angelito de la guarda lo libera en 2 segundos. Oh. Porque se dice que las personas que están con estos tipos de problemas casi siempre son las personas con más heridas, que... Son las personas que lo permitieron. Ellos o alguien de su familia. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no puede habitar más que Dios. Sí. A menos que tú le permitas al malo que entre en él. Wow. ¿Cómo se lo permites? Mira, a mí me tocó un caso en una casa hogar que teníamos una niña que tenía ese tema de posesión. Y yo le pregunté, porque ella era hija espiritual de un sacerdote carismático con una potencia exorcista brutal y que nunca la pudo liberar. Yo le dije, oye, ¿por qué no te pudo liberar? Si tú fuiste formada por él, eras una niña buena que desde chiquita, con buenas costumbres. Me dice, un día tuve curiosidad de ver lo que era el tarot y fui a un lugar a que me leyeran las cartas. Dice, en el momento en que crucé la puerta del tarot, en ese momento entró el malo en mí. Wow. Y no lo han podido sacar. A lo mejor hasta me está oyendo. No lo han podido sacar. Porque yo le permití que entrara. El problema de la posesión es que tú le permites que entre. Él no puede entrar en ti si tú no se lo permites. Claro. Tú le tienes que abrir las puertas para que entre. Él no tiene potestad sobre ti. La potestad sobre ti la tienen Dios, la Virgen y tus padres y tu familia que te ama. Ellos son víctimas verdaderamente de entornos. Son víctimas de desconocimiento. Sí. Son víctimas de falta de fe. Y son víctimas de que alguien no los cuidó. Alguien que pudo haber sido ese prójimo al que Dios le va a pedir cuentas. Y Dios permite que entre el malo. Mira, vamos a hablar claro. De la gente posesa es el .0000000 tal la que manifiesta la posesión. A todos los que están llenos de malos adentro de ellos, de demonios adentro de ellos, y que no se manifiesta. No se manifiesta de una manera sobrenatural. Se manifiesta en sus miserias, se manifiesta en sus maldades, se manifiesta en todo lo horrible que hacen. Ahí no puedes ver más que un cúmulo de malos que están habitando en él. Cuando Dios permite que se manifieste, es para la conversión de los que lo vean. Entonces hay muchas personas que Dios permite que siga habitando en ellos para que se conviertan. Sí. Porque ya la iglesia, algunos de la iglesia niegan del infierno, niegan al demonio, y niegan todo eso porque el demonio ya ganó en ellos, el demonio ya habita en ellos. Aquel que te niegue el demonio, tiene al demonio adentro. Eso sábetelo. Sea el ser más grande, el que me esté oyendo ahorita, sea, no voy a decir jerarquías de donde quieras. Sí. El que te niega el infierno y te niega al demonio, está poseso. Wow. Es parte del demonio, le pertenece o es masón, aunque sea sacerdote, aunque sea obispo, aunque sea lo que sea. Sí. Que los humos del infierno entraron en la iglesia, todos lo sabemos. Sí. Siempre buscar un sacerdote santo te va a ayudar mucho, porque va a orar por ti, porque va a vivir por ti, porque tú vas a vivir por él. Y si no es santo, entonces tú ora por él, es tu obligación. Sí. Es muy fácil esto, es muy evidente. Hay una congruencia en todo, no puede haber incongruencia. Es que es muy buena persona porque es muy amable y es muy lindo, es un excelente político, es el mejor obispo, porque mira cómo tiene a todos los políticos y puede. La iglesia no es política. La iglesia es de Dios, es de Cristo. Nosotros somos de Dios y de Cristo. Y no debemos de orar por más sacerdotes, como ya le quitaron a la oración de sacerdotes. Cuando pedimos por sacerdotes consagrados y laicos santos, le quitaron la palabra santos y ahora le ponen para que se extienda.
prefieren que se extienda, que haya más personas que no crean en Dios, que no se amen a Dios, que no vivan a Dios, a que tengan poquitos, pero que estén abandonados a Dios. Ahí te vas a dar cuenta cuando una gente es de Dios o no es de Dios. Y ora por esa persona, porque lo necesita. Ese ser, ese hijo predilecto de la Virgen, los sacerdotes son hijos consentidos de la Virgen. Los obispos son príncipes de la Iglesia. Son los más cercanos a la Virgen, no los podemos juzgar, no los debemos juzgar. Debemos de orar por sus almas, pero sí debemos de tener nuestro criterio cuando algo no está bien, entenderlo, tomar nuestra distancia, Pero orar y buscar a alguien que nos ayude. Porque si vas con un médico y es un mal doctor, sí, pues lo más probable es que te vaya mal. claro. Entonces, si te enfermas, pues vas a buscar el mejor doctor posible. Sí. Entonces, búscate un buen sacerdote. Búscate un buen obispo. Búscate una buena diócesis. Y trabaja por ellos. Y trabaja por la iglesia. Iglesia somos 2 o más reunidos en el nombre de Dios con sacerdotes. Sí. Con los sacramentos que solo los ministros de la iglesia pueden ministrar. Porque esas gentes que son y que oración y que... No. La oración es personal. Si tú te crees que con tu oración vas a curar a alguien, si tú te crees que con tu oración vas a liberar a alguien, estás perdido. Tú oras a Dios. Tú oras a Dios y Dios obra si él. cree que tiene que obrar. Claro. Y en la medida en que le insistas, porque lo dijo Jesús, entre más toquen a la puerta, si no vas por amor, por lo menos vas a ir por cansancio. Y Dios es puro amor. Claro. Claro. Entonces en nosotros está que la iglesia esté bien, ¿eh? Sí. En ti y en mí, en vez de criticarla, está en nosotros abogar por ella, trabajar por ella, servirla, porque sin iglesia no hay nada. Porque donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y lo encuentras en la familia, en la pareja. Por eso, escojan ustedes a su pareja. Por eso ustedes verdaderamente no se casen con es el peor, el menos peor, o es lindo, o está guapo, o tiene esto. No lo vean en la apariencia. Vean en su corazón, para que en su corazón ustedes sepan si es la persona que los va a llevar al cielo y si es a quien tú quieres cargar. Si él no quiere al cielo, lo vas a cargar tú, ¿eh? Porque tú te estás comprometiendo con él. Tú lo estás escogiendo. Antiguamente no había esa oportunidad. Los papás escogían a los esposos y a las esposas. Sí. Ahora no. Ahora ustedes escogen con quién quieren hacer una vida. Que está feo, que es pobre, que no tiene nada, pero es rico en el corazón. Es el hombre más rico del mundo. Es el hombre más bello del mundo. Es el ser más grande del mundo. Que a su pareja no la juzgue el mundo, que la juzgue Dios. Que su pareja no le escoja el mundo, que le escoja Dios. Lo que en tu corazón te diga cualquier momento que no es, créanle a su corazón. Aunque tu mente te diga, no, es que si no, pues me voy a quedar para vestir santos. No hay que darse, nadie se queda para vestir santos, se los quiero aclarar, ¿eh? Si no supiste escoger a la persona adecuada en tu vida, tienes a la persona adecuada en tu vida que es Cristo. Y tienes a la persona adecuada que es María. Si no tuviste tú, por tus problemas, por tus heridas, por tu forma, porque Dios siempre te va a poner cerca la circunstancia, la persona y el lugar. Si no lo supiste ver tú a tiempo, entonces ve más arriba. Ya no fue, se te está yendo el tiempo, tú no te preocupes, tú ve a Cristo, tú ve a María. Y si Dios quiere que necesites a una persona para crecer junto con ella, te la va a poner para los jóvenes. Y para los adultos que ya le escogimos, que ya nos la puso, es nuestra obligación salvarla. Sí. Es nuestra obligación el camino. No obligarla,
no convencerla de nuestra fe, que vea el testimonio en nosotros, que vea el amor de nosotros, que vea la potencia de Dios en nosotros y se va a convertir solita. Hay una de lo que se conoce como los apócrifos. Hay un apócrifo de San Judas Tadeo, hablando de los santos que tú me dices. Sí, claro. Que me encantó. Hay una... ¿Por qué son apócrifos? Porque no están autorizados por la iglesia como oficiales, Sí. que es, ya sabes, los libros de la Biblia y el Evangelio y Hechos y las cartas y todo esto. Uno de los apócrifos de San Judas Tadeo, que a mí me llegó en una época en mi vida, hace 40 años, que me movió mucho y fue hermosísimo, fue Judas estaba hablando de Cristo, rodeado de cientos de gentes o decenas de gentes, feliz, y se acercan y le dicen, oye, tu hijo está enfermo, tu mujer quiere que lo vayas a ver. Él dijo, está en manos de Dios, Dios lo resolverá. Y siguió hablando con todos. Judas Tadeo, no hay que confundir a Judas Iscariote con Judas Tadeo. Judas Tadeo era el hermano de Cristo, al que ahora incluso lo han hecho ya ni siquiera un santo, ahora ya parece, también es de los malos, los que se dedican a brujería y eso. Le ponen una moneda. Monedas. Y No, y le ponen deteniendo una moneda. Ajá. Antiguamente se le entendía que llevaba el rostro de Jesús él, porque era primo de Jesús. Era hijo de María Cleofas. Que María Cleofas pues era pariente de José, que estaba casada con... Entonces, Judas pues terminó su plática, se fue a más la plática, fueron varios días, terminó y se empezó a ir la gente. Y ya cuando se fue la gente, Judas pues se encaminó hacia su casa. Cuando llegó a su casa estaba en ruinas. Todo horrible, desde el patio, todo tirado, todas muertas las plantas. Entra y un niño le huye. Y otro niño, muerto en la cama. Y una mujer con un sartén diciéndole, maldito tú y tu primo con sus mentiras. Y lo empezó a golpear. Y llegó un momento donde Judas cae de rodillas y dice, Señor mío, ¿qué he hecho? Si tú hubieras venido hace 3 días, lo hubieras llevado para que toda esa gente que te sigue lo hubieran curado o hubieras aprovechado. Cae de rodillas Judas frente al cuerpo inerte de su hijo, llorando. Y en ese momento, Cristo trasciende la pared y le dice, Judas, Judas, no dudes. Wow. Lo levanta de la mano al niño. Cae la esposa de Judas de rodillas, besando el piso. Y después los 2 hijos de Judas fueron discípulos y hicieron cosas maravillosas en la iglesia. Wow. Eso nos pasa. Nos pasa el caso de Judas, que creemos que lo que dice Cristo es textual. Y sí es textual, porque hasta la última J se va a cumplir en la Biblia. Sí. Pero no es textual a como nosotros queremos interpretarlo. Efectivamente, Cristo iba a sanar a su hijo. Sí. Efectivamente, Cristo iba a convertir a su esposa. Somos carne y hueso. Aquel gente que se cree que son santos y que ellos pueden y oran y que trascienden, no. La santidad es la humildad, es la pequeñez. Vive tu miseria todos los días, ofrécesela a Dios, ofrécele tus dolores, ofrécele tus carencias, ofrécele tus necesidades, ofrécele tus errores. Y abandónate en el amor. Si tú te abandonas en el amor, no hay manera que Él no pueda obrar. Claro. No te voy a asegurar que sea en esta vida, Sí. Puede ser en la otra. Y me van a decir alguien, pues qué cómodo. Pues así cualquiera. Pues es que esa es nuestra realidad.
Nuestra realidad es eterna, Sí. no es temporal. Nuestra realidad es divina, no es humana. Entonces los santos, contestando tu pregunta, nos enseñan ese caminar y nos acompañan. Cuando de repente me ha tocado una situación particular, invoco a ese santo que vivió esa situación particular y le digo, tú sabes. Claro. Yo no te voy a decir que cures a esta niña. Yo no te voy a decir que... Yo lo único que te digo es que tú viviste esta situación, tú ya estás cerca de Dios, yo no sé nada, pero te lo pongo. Para que Y interceda por principalmente me pongo yo contigo para que me enseñes cómo poder actuar en este momento. Y es impresionante la cátedra de cada uno de los santos. Si tú lees, ¿verdad? No más que el leer la síntesis del santo, Sí. que todos es la misma conclusión, ¿no? Se abandonaron a Dios, pecaron, pero luego encontraron a Dios y luego tal, y hicieron el milagro tal. No, ve más allá. Ve su humanidad, ve su pequeñez, ve sus carencias. Y ve las tuyas en él. Porque es más fácil. En nosotros no, nosotros somos padrísimos. Nuestra mirada es miope, en la manera en que vemos a uno y que nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Por eso siempre hay que dejar que los otros te juzguen, porque ellos te van a ayudar a aterrizarte. Ellos te van a ayudar a decirte quién realmente ven en ti. Quien ven en ti es lo que reflejas. Si eres o no eres eso, pues agárrate, ponte a pensarlo. ¿Qué está pasando? Te dicen, eres una chismosa. Yo no soy chismosa. Yo me la vivo en la iglesia. Yo me la vivo haciendo esto. ¿Por qué me dice chismosa? Si te dice chismosa es por algo. Sí. Porque nadie te va a decir chismoso si no eres chismoso. Claro. Si alguien te dice ambicioso, es lo que demuestras. A lo mejor no lo eres, pero es lo que estás denotando, es lo que estás enseñando, es la antítesis de lo que debes de enseñar. Usa esa violencia contra ti para crecer en humildad. Claro. Usa esa agresión de tu entorno para ser mejor persona. Primero, porque Cristo se la tragó toda por ti. Todos los escupitajos, las ofensas, la miseria y las maldades, todas se las tragó por ti. Es el camino, Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Si Él es el camino, sigue su camino. Trágate todas las humillaciones. Él te dijo, si te dan una cachetada, pon la otra mejilla. Y tú dices, no, pero eso es simbólico, porque aparte muchos sacerdotes dicen, no. Eso es simbólico. No, tú defiéndete. A ver, ¿qué quiere decir defiéndete? Claro, protege el templo sagrado de Dios que es tu cuerpo, poniendo un alto. Es diferente poner un alto, ¿me estoy explicando? Sí. A que contribuyas al mal. A que alguien te avienta un jitomatazo y tú le avientas la caja completa. Sí. Trágate ese jitomate, cáchalo y cómetelo y di gracias que me estás dando un jitomate. ¿Para qué? Para que te justifiques. ¿Para qué? Para que te pruebes. ¿Para qué? Para que crezcas en humildad. ¿Para qué? Para que seas santo. No hay un santo soberbio. No existe, no puede existir. Sinónimo de santidad es humildad. Si no eres humildad, y humildad viene de humus, tierra, polvo. O sea, arrástrate. Arrástrate por Cristo, no por una persona. Claro. No seas humilde con tu jefe porque te va a pagar más o con tu esposa porque no vas a tener bronca en la noche. Sométete por Dios, para la conversión. Si esa humillación que voy a hacer es para el bien de esa persona, hazlo todo en función de las demás personas, no en función tuya. Sí. Si esto va a ayudar a esta persona, yo lo hago. Si postrarme ante una persona la va a ayudar a encontrar a Dios, yo me postro ante esa persona para que encuentre a Dios.
No estoy adorando a un ser humano. Estoy rogándole y suplicándole que reconozca a Dios. Estoy queriendo ser un testimonio de que algo de toda esa belleza que Dios me ha dado se vea. Sí. Y mi miseria, ocultarla. Somos miseria. ¿Cómo la ocultas la miseria? Reconociéndola, viviéndola. No tapándola, ¿eh? El excremento tú lo tapas y se apesta y empieza y tal. Sí. Recógelo. Ni modo, todo el mundo vio que te hiciste ahí, recógelo. Ve y llévalo a donde tienes que llevarlo. Todo a donde lo tengas que llevar. Sí. Me acordé ahorita de una cosa chusca de Santa Teresa que estaba orando, pero estaba haciendo sus necesidades. Y el malo se le aparece y le dice, ¿estás orando haciendo tus necesidades? Y Santa Teresa, como era ¿cuál es esa palabra? Dominaba el lenguaje impresionante. Le decía, no, mira, esto es para Dios. Ajá. Y lo otro es para ti. O sea, tierra a la tierra. Claro. Infierno al infierno. Cielo y chele al cielo. Tú puedes orar haciendo lo que sea. Sí. Y si oras frente a la gente, no para que te vea, sí, sino porque no te da pena, Dios lo aprecia terriblemente. Si tú oras para que te vea la gente, ya te fregaste. Claro. Porque no estás orando para Dios, estás ridiculizando a Dios, ¿eh? Estás ridiculizando el templo de Dios. Es como si haces una discoteca en una iglesia. Claro. Como si invitas a comer papitas a una iglesia. O sea, tienes que dimensionar, ¿eh? Wow. Tienes que tener esa claridad, y esa claridad es santidad. Y los santos te ayudan a encontrar esa claridad. Sí. Porque tú solo no puedes. Tú llegas, encuentras a Cristo, entran los sacramentos en ti, le pides a Cristo, por favor, suaviza mi corazón de piedra. Por favor, cámbiame. Por favor, transfórmame, anúlame para que tú puedas existir, para que la gente te pueda ver. Sigues teniendo toda tu miseria. Te vas a tener que documentar de algún lugar cómo ir quitando la paja. El deportista que es un campeón, ok, tiene un cuerpo perfecto para ser campeón. Tiene dinero para pagar la inscripción del maratón. Tiene el tiempo para correr el maratón. Tiene la alimentación adecuada. Bueno, pues el resto del tiempo que se ponga a leer de los campeones maratonistas, los trucos y las trampas para terminar este maratón y la victoria. Santidad, claro, se corona en victoria. Claro. Tú puedes haber nacido santo y puedes morirte hecho un demonio, ¿eh? Eso está cañoncísimo. Pero puedes nacer habiendo cargado toda la peor porquería del mundo y morir santo. Por eso oramos por los malos. Por eso decían, ¿por qué oran por el mochoreja si es un desgraciado y hace lo peor y ta? Oras para que sea santo. Oras para que se convierta, porque, bueno, San Pablo, el santo o de los santos más grandes de la iglesia, el que junto al Evangelio se lee casi todas las misas del año. Sí. Él permitió el asesinato de gentes, él iba a atrapar a los católicos para llevarlos amarrados a Jerusalén para que los condenaran. Y ha sido de las gentes que más ha trascendido la historia. Sí. Wow. Es al que escuchamos en cada misa. Sí. Y era misógino. Y tenía problemas personales por todos sus antecedentes fariseicos. Él decía, soy fariseo, hijo de fariseos. Él fue creado con la peor de las durezas. Las mujeres ni te acerques. Las mujeres son malas, esto y el otro. Wow. Y ves sus escritos sobre el amor, teniendo toda la carga que tenía psicológica contra las mujeres. Y vivió con Ligia, la del que teñía las sedas, que era mujer. Le dijo, si crees que me convertí, si crees que mi familia es de Dios, quédate con nosotros. Otro fariseo no lo hubiera hecho por ningún motivo. Él rompió todo lo que era. Él se desgajó en pedacitos por ser santo.
Al que más trabajo le costó ser santo fue a él. Por eso es el santo que es. San Agustín, disoluto, pachanguero, por no decir las palabras apropiadas, borracho, terrible, todo. No era un santo, era odiado por todos, cualquier gente que pudiera ser de los católicos de aquella época. Era la antítesis de todo. Y resultó que es el sabio más grande de la iglesia, bueno, hay muchos sabios enormes, encuentras 1000, ¿no? O sea, pero él fue de los pilares de la iglesia. Claro. Por las oraciones de su ¿Qué mamá pasa también. si hubieron? Por supuesto, esa es santidad. La mamá ya era santa. Él no era santo y la santa cumplió su razón de santidad. Si ella no hubiera logrado con oraciones día y noche, donde dejó sus lágrimas, su corazón y su vida entera, porque tenía otros hijos, no era el único hijo, dejó su vida entera por él. Tú imagínate que Dios le hubiera enseñado lo que San Agustín hubiera logrado si hubiera orado por él. Imagínate tú que estás escuchando este podcast, aquella persona malvada y terrible que tú pudieras transformar para que fuera una gente que transformara el mundo. Imagínate la oportunidad que tenemos todos los días ahora, aclarando, no se puede orar por un ángel caído. Un ángel caído ya está caído. Una persona condenada en el infierno ya está condenada en el infierno. Te arrastra, tú ni te metas. Claro. Por eso esas oraciones dirigidas son tan peligrosas, hablando de santidad. Claro. Tienes el poder más grande del mundo, que es la santidad. Y tú tienes la capacidad de dejársela que Dios la opere o operarla tú. Tienes un avión Boeing 747 que tú manejas. Está en ti que lo maneje el piloto automático o que tú trates de aterrizarlo. O que trates de moverlo. Un error tuyo le cuesta la vida a miles. Sí. Eso pasa con tu vida. Eso pasa con tu testimonio. Eso pasa con que no seas santo. Por eso tienes que ser santo. Es tu obligación ser santo. No es la victoria como, wow, yo decidí correr esta carrera y decidí llevarme esta victoria. Tienes el cuerpo de atleta, tienes la alimentación de atleta, tienes el dinero para pagar la inscripción, tienes toda la capacidad para correrla. Si no la corres y no la ganas, es por ti. Porque Dios ya te dio todo. Sí. Porque en los santos tenemos el testimonio, gentes enfermísimas, gentes hiperpobres, gentes que no tenían nada, transformaban ciudades y países y el mundo entero. Sí. Y santos enormes, como podemos decir Luis María Griñón de Montfort, que es el santo de estos tiempos, que transformaba ciudades y gentes, hizo una vía mariana impresionante para ese tiempo. Con toda la gente que lo seguía y gente santa y todo, terminó una vía mariana impresionante donde el mundo entero iba a rezar ahí el rosario y se iba a transformar, iba la vía mariana, lo que es la oración mariana. El día de la inauguración, el obispo le dice, no lo inaugures. Por grilla, política, lo que quieras, no lo inauguró. Tú sabes cómo lo odiaron, le gritaron y lo que pasó con toda esa gente que dio, todo el dinero que dio para que este santo pudiera hacer esa vía mariana. Tú imagínate el coraje, el dolor, la problemática que se generó a su alrededor. Sí. Y él en obediencia y humildad dijo, no se inaugura, y no se inauguró la vía mariana más hermosa del mundo, hecha por uno de los más grandes santos. Eso es morir a ti mismo. Sí. Si hubiera flaqueado en ese momento y hubiese dicho, pues yo me retiro. Ahí si la que le inauguren los laicos que le hicieron, pues lo habían inaugurado y hubiera sido
Él dijo, no se inaugura. No solo se retiró, obedeció al pie de la letra. ¿Dónde estará el obispo que se lo prohibió? Ahí sí. Yo no sé dónde está ahorita, Sí. pero él está en el cielo. Sí. Y esa es nuestra vida. Esas son las decisiones de cada día. Esa es la santidad. A lo que todos no estamos llamados, a nuestra razón de ser. Como la zarza tiene que sacar zarzamoras, el día que una zarza no dé zarzamoras, la cortas y la quemas. Sí. El día que un árbol no dé naranjas, lo cortas. Y Cristo lo dijo claramente. Para aquel que no quiera ser santo, dice que fue a ver el árbol y dijo, si no, la higuera, si esta higuera no da frutos, el próximo año la voy a regar, voy a mover la tierra. Y si el próximo año no da frutos, que la corte. O cuando pasó y tenía necesidad Cristo de higos porque tenía hambre Dios y no le dio higueras, la secó en ese momento. Sí. Entonces, ¿cuál de las dos higueras quieres ser? La que sequen en ese momento, te vayas al infierno, porque esta es una llamada para el cielo. Sí. La llamada a la santidad es una llamada al cielo. No es cualquier cosa, porque no hay medias tintas. No estamos salvados. Dios nos dio la salvación, que es diferente a estamos salvados. Sí. Estamos salvados significa, Dios ya nos dio la pócima que si nos la tomamos el veneno se va, que son los sacramentos, que es el bautismo. Ya Cristo murió por nosotros para nuestra salvación. Si nosotros no ejercemos esa salvación y nosotros nos morimos, nos matamos alejándonos de Dios en el pecado. Si nosotros esperamos que Dios venga a rescatarnos porque no aprovechamos esa doble característica de cuerpo y alma que tenemos, para este cuerpo usarlo para ganar el cielo, como decía con el mal administrador, decía, eso lo tienen, fíjate qué característico, eso fue hasta vergonzoso para nosotros oírlo verdaderamente. ¿Qué habilidad tienen ustedes para manejar lo malo? Pues úsenla para ganarse el cielo. Hasta esa te permite. En la parábola del administrador. Hasta esa nos permite. Usen sus bienes para salvarse. Usen sus bienes para salvar a los demás. No para condenarse. Aquel sacerdote, obispo o quien sea autoridad que les diga que ya están salvados por la muerte de Cristo, nada más, y ustedes no ejercen su catolicismo como nos enseña Cristo en su caminar. Yo no lo digo. Esto está claramente en el Nuevo Testamento. Y cualquier sacerdote, obispo o conocedor que te aleje de la palabra de Dios, que te aleje de lo que dice textualmente el Evangelio, no lo juzgues, no lo critiques, aléjate. Es la serpiente venenosa que viene a sacar su veneno sobre ti. Húyele. No lo confrontes. No hables mal porque tú no eres juez. El único juez es Dios. Tú aléjate de esa alma inmediatamente porque no va a hacerte más que daño. Te va a terminar convenciendo que lo malo es bueno y va a terminar tirando por la borda lo bueno que tienes. Pero tienes un criterio. Cuando un sacerdote, un obispo principalmente, te habla de Dios, te habla lo correcto de Dios, te habla de la fe pura, tómalo. Una bendición de un obispo santo y hasta de un obispo que no es santo. Es una invitación al cielo. O sea, aprovéchalo. Toma lo bueno, no lo malo. Como en la universidad, tenías buenos maestros que sabían enseñar, pero tenían otros defectos que a lo mejor le tiraban la onda a cualquier chavita. Claro. Toma lo bueno. Sí. Todos tienen sus cualidades, sus defectos, y Dios va a obrar con ellos en algún momento. Me encanta. Padrino,
Ahorita ya terminando con el padrino. Y te quiero agradecer muchísimo por esta cátedra. Yo me quedé, yo creo que es en la charla que menos he hablado. Que me encanta, porque a veces digo, difícil cuando tengo que hablar. No, perdóname. No, me encantó. Espero que cada vez que nos visites por acá en esta ciudad hermosa que vivimos, te des una oportunidad y vengamos a charlar y a platicar, porque tus charlas de verdad son enriquecedoras y yo sé que pues no son tuyas. Así que te agradezco. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Tú con una oración me encantaría. Pues, y bueno, es la primera vez que cerramos con una oración aquí en el canal, así que en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por esta charla que nos diste oportunidad de tener. Te pedimos que todas esas personas que la han escuchado, que se han quedado al final, por sus familias, que los ayudes en cualquier necesidad que estén teniendo, a que sepan que pueden acudir a ti, Señor, con todas estas herramientas que hoy Mauricio nos compartió, que sabemos que están ahí, que son tuyas y para tu honor y para tu gloria. Así que ayuda a todos los oyentes, a todas las personas que les haya llegado este podcast, este video, para que puedan acudir a sus necesidades y que sepan, Señor, que tú eres el único camino, verdad y vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gracias. Hasta la próxima.